Hay una imagen que muchos colombianos de los años 80 recuerdan sin haberla pensado nunca como algo raro. Un niño en la parte trasera de una camioneta, parado, con el viento en la cara, mientras la carretera pasa debajo a 60 kilómetros por hora. Nadie lo había amarrado. Nadie lo había sentado. Simplemente estaba ahí, de pie, porque en ese momento eso era lo más natural del mundo. La Colombia de los años 80 tenía una relación con las reglas que hoy cuesta explicar. No era rebeldía ni negligencia, era otra época, con otra escala de riesgos, con otra manera de entender qué era cuidar a alguien. Y en esa época había al menos 10 cosas que hoy están prohibidas, reguladas o directamente tipificadas como delito. Algunas sorprenden cuando se escuchan hoy desde esta distancia. Otras recuerdan simplemente que el mundo era diferente. Esto es un recuerdo. Y empieza con esa camioneta en la carretera. Número 10. El puesto que nadie disputaba porque no había cinturón que quitarle. Viajar en la parte trasera de una camioneta era en los años 80 una de las experiencias más comunes de la infancia colombiana en zonas rurales y en muchas ciudades intermedias. El conflicto era simple, no había espacio adentro, había que llegar al mercado del pueblo o a la finca del tío que quedaba lejos. Y la solución obvia era subirse atrás con las cajas, los costales y los primos que tampoco cabían. Nadie cuestionaba ese arreglo porque era completamente funcional. El que manejaba lo hacía con cuidado. Los niños sabían agarrarse cuando llegaba una curva. La resolución era siempre la misma. Llegaban, se bajaban, y el episodio quedaba en el archivo de los recuerdos buenos sin que nadie lo examinara con lupa. Hoy viajar en la platanera de una camioneta tiene consecuencias legales concretas y multas establecidas por ley. En esa época era simplemente el modo en que la gente se movía cuando no cabía más gente adentro, sin drama y sin papeles. Número 9. La farmacia que funcionaba como consultorio. En muchas farmacias colombianas de los años 80, el cliente llegaba, describía el síntoma con el vocabulario que tenía, y el farmacéutico despachaba el medicamento directamente, sin fórmula médica, sin registro, sin ningún papel de por medio. Antibióticos, tranquilizantes, analgésicos de fórmula, todos disponibles detrás del mostrador para quien supiera pedirlos con el nombre correcto. La escena era cotidiana en cualquier barrio colombiano. La mamá que llegaba con el niño enfermo al atardecer, cuando los consultorios ya estaban cerrados, y salía con el medicamento en una bolsita de papel con el nombre escrito a mano por el farmacéutico de siempre. Ese sistema informal funcionaba porque el farmacéutico conocía a la familia, conocía sus antecedentes de manera informal, conocía el barrio completo. Era una medicina de confianza y cercanía que no necesitaba institución para operar bien. ¿Cuántos de ustedes se curaron de algo en los 80 sin haber pisado un consultorio médico? Número 8. El aprendizaje que no necesitaba licencia. ¿Qué tan normal era que niños colombianos manejaran vehículos en los años 80? Más de lo que cualquier ley actual permitiría sin consecuencias serias. En las fincas del interior del país, el niño de 12 años que sabía manejar el Jeep era considerado una ventaja práctica para la familia, no una preocupación que gestionar ni un riesgo que administrar. En algunos barrios de ciudades intermedias, muchachos de 14 hacían diligencias en la moto del papá con total normalidad, sin casco, sin permiso formal, y sin que ningún adulto lo viviera como algo que necesitara explicación. No había licencia, no había curso previo, no había permiso escrito de ningún tipo. Había práctica acumulada en potreros y calles poco transitadas, y la confianza de que si el muchacho ya sabía, ya podía. Hoy, la edad mínima para licencia de moto está establecida por ley, y los menores al volante generan operativos policiales con consecuencias para el adulto responsable del vehículo. Número 7. El aviso que nadie pidió permiso para poner. En los años 80, Colombia no tenía regulación efectiva sobre publicidad dirigida a niños y adolescentes. El resultado era visible en la televisión de las tardes. Comerciales de cigarrillos con personajes simpáticos y atractivos, avisos de bebidas alcohólicas en horarios que hoy estarían restringidos, mensajes que asociaban el tabaco con el éxito y la elegancia sin ningún tipo de advertencia sanitaria. Pero había algo más cercano que la pantalla del televisor de la sala.
Era el aviso pintado directamente en la pared del patio del colegio, patrocinado por una marca de gaseosa, visible para todos los estudiantes desde el recreo durante todo el año. Era el maletín escolar con el logo de una empresa que no tenía ninguna relación con la educación. Era el cuaderno con publicidad en la contraportada que el niño veía cada vez que lo abría. Esa normalización del mensaje comercial en espacios de formación infantil hoy está regulada con precisión y tiene sanciones concretas. En esa época nadie la nombraba como problema porque genuinamente nadie la veía como uno. Número 6. El diciembre que olía a pólvora y a ningún permiso. La pólvora en la Colombia de los años 80 no era un asunto de adultos con permiso especial. Era de niños con monedas y con motivación suficiente para conseguirla. Desde finales de noviembre empezaba el ritual que todos los del barrio conocían de memoria. El niño que guardaba el dinero del bus durante una semana para comprar papeletas en la tienda de la esquina, el grupo que armaba el castillo en la cuadra la tarde del 7 de diciembre, el que sabía cómo hacer la mezcla para que sonara más duro que el del año anterior. No había edad mínima para comprar pólvora artesanal. No había regulación sobre quién la vendía, en qué cantidad, ni a quién se la vendía. La tienda del barrio la tenía en diciembre con la misma naturalidad con que tenía los dulces en cualquier otra época. Los accidentes existían y todos los conocían, pero ese conocimiento no cambiaba la práctica porque el riesgo era parte completamente aceptada del ritual navideño. Hoy la venta de pólvora a menores está prohibida, y en muchos municipios la pólvora artesanal está prohibida por completo. ¿A cuántos les tocó ese diciembre con manos llenas de pólvora y nadie preguntando nada? Número 5. La autoridad que nadie cuestionaba. El castigo físico en las escuelas colombianas de los años 80 no era algo que se escondía ni que se administraba con vergüenza. Tenía nombre, tenía implemento asignado y tenía protocolo conocido por todos los estudiantes desde el primer día. Estaba la regla de madera que algunas maestras guardaban en el cajón del escritorio y sacaban con una velocidad que no daba tiempo de reaccionar. Estaba la correa del rector en la rectoría, aplicada con testigos sentados afuera en la silla de espera. Estaba el coscorrón público frente a todo el salón que nadie reportaba porque no había a quién reportarle ni en qué formato hacerlo. En muchos colegios colombianos había una comunicación implícita entre el hogar y la institución. Si allá le pegan, es porque se lo merece. Esa delegación era tan naturalizada que los estudiantes que no la recibían eran vistos como los que se habían portado bien, no como los que habían sido protegidos de algo. Hoy el castigo físico en entornos educativos está expresamente prohibido por ley colombiana y por tratados internacionales. En esa época era parte oficial del método pedagógico. Número 4. El cinturón que nadie usaba. El cinturón de seguridad en los carros colombianos de los años 80 era, en la mayoría de los viajes, un accesorio decorativo que ocupaba espacio junto a la puerta sin cumplir ninguna función real. Estaba instalado porque venía con el carro de fábrica, pero nadie lo consideraba obligatorio en la práctica cotidiana. Usarlo era cosa rara, cosa de persona excesivamente precavida, cosa de quien había adquirido el hábito viajando en avión y no había logrado deshacerse de él en tierra. En el carro del barrio, en el taxi, en la buseta escolar, nadie se amarraba antes de arrancar. El conductor ponía primera con una mano en el timón y la otra en el cigarrillo encendido. Le hablaba al pasajero del lado mirándolo a los ojos sin mirar la calle, y el pasajero se acomodaba como quería porque no había obligación que lo restringiera. Hoy el no uso del cinturón es infracción con descuento de puntos y multa fija establecida. En esa época era la postura normal de cualquier colombiano dentro de cualquier vehículo. Número 3. El orgullo que hoy tiene nombre legal. El trabajo infantil en la Colombia de los años 80 tenía una frontera muy borrosa con lo que muchas familias llamaban con orgullo formación y responsabilidad temprana. El niño que atendía la tienda familiar desde los 8 años, mientras los papás hacían otras cosas. La niña que cuidaba a los hermanos menores todos los días de la semana, mientras la mamá trabajaba en otro lado. El muchacho que repartía pedidos en cicla los sábados completos y parte de las tardes de semana, sin que nadie lo llamara trabajador, sino colaborador de la familia.
Ninguna de esas situaciones se nombraba como trabajo infantil, porque el concepto no tenía la misma carga que tiene hoy. Era colaboración real, era aporte concreto a la economía del hogar, era parte natural de lo que significaba crecer en una familia que trabajaba duro. La ley colombiana actual define con precisión qué constituye trabajo infantil y fija edades mínimas. Lo que en los 80 era orgullo familiar, hoy puede generar una investigación del ICBF. El mundo cambió, y esa frontera, que antes era invisible, hoy está marcada con claridad. Número 2. El negocio que funcionaba sin permiso de nadie. Había un fenómeno en los barrios colombianos de los años 80 que funcionaba con su propia economía paralela y su propio código de honor no escrito, la venta ambulante sin registro, sin permiso, sin ningún tipo de formalidad institucional. El vendedor de tinto que recorría las cuadras con el termo al hombro, cobrando lo que la gente le diera según el humor del día. La señora que ponía el puesto de obleas en la esquina del colegio sin licencia de funcionamiento ni concepto sanitario aprobado por ninguna entidad. El muchacho que vendía chicles y cigarrillos sueltos en el semáforo sin que nadie le pidiera documentos ni lo removiera del lugar. Todo ese comercio informal era parte integral del paisaje cotidiano de la ciudad colombiana y nadie lo experimentaba como algo que requiriera regulación urgente. Proveía servicios reales, generaba ingresos reales para familias reales, y funcionaba con la lógica del acuerdo tácito entre quien vendía y quien compraba sin intermediarios. Hoy el comercio informal en espacio público tiene regulación municipal específica y puede generar decomisos e infracciones. En esa época era simplemente el tejido económico más cercano del barrio. Número 1. Lo que une todo esto. No todas estas 10 cosas eran iguales entre sí cuando se vivían desde adentro. Algunas eran descuidos que la costumbre había convertido en normalidad sin que nadie lo cuestionara en voz alta. Otras eran ignorancia genuina de época, prácticas que el conocimiento posterior fue revelando como dañinas para la salud o para los derechos de las personas involucradas. Y había una tercera categoría que no encajaba en ninguna de las dos anteriores, las cosas que todo el mundo hacía y que en su momento eran celebradas, no apenas toleradas en silencio. Lo que las une no es la malicia, sino el contexto específico de un país con otras prioridades urgentes y otra relación con el riesgo y las reglas. Y lo que las hace memorables hoy, desde esta distancia de décadas, no es el escándalo que generarían ahora, sino la ternura. La ternura de reconocer que eso fue real, que formó a toda una generación colombiana, y que esa generación está aquí recordándolo con asombro, sí, pero también con algo que se parece mucho a la gratitud por haber crecido en una época que todavía no se había preocupado por absolutamente todo. Ninguna de estas 10 cosas se recuerda con rabia ni con vergüenza. Se recuerda con esa mezcla de asombro y ternura que da el tiempo cuando uno mira atrás y no puede creer que eso era normal. Porque era normal, completamente normal. En una Colombia que tenía su propio sentido del riesgo y su propia manera de querer y de cuidar a los suyos. Las leyes cambiaron porque el conocimiento cambió, porque los derechos se fueron nombrando, porque el país fue aprendiendo con los años. Y eso está bien. Pero lo que vivimos en esa época también fue real, también fue nuestro, también nos formó de maneras que todavía se notan hoy. Si alguna de estas situaciones te tocó de cerca, ya sabes exactamente de qué hablamos. Cuéntanos abajo cuál fue la que más te sorprendió encontrar en esta lista. ¿Cuál fue la que menos esperabas ver aquí?